Mi nombre es Jennifer Martínez. Yo les voy a hablar el día de hoy un poco de lo que es la conceptualización de la danza. Para empezar, debo decirles que la danza es una forma de las artes, una rama de las artes, que nos permite expresarnos a través del movimiento. En medio de esta rama de las artes han surgido, como en otras tantas ramas de las artes, muchos autores. Estos autores se encargan de analizar, estudiar, conceptualizar, clasificar lo que son las distintas artes. En primer lugar tenemos a Sachs. Sachs clasifica las danzas según varios aspectos. Nos muestra de la siguiente manera: en armonía con el cuerpo y en desarmonía con el cuerpo. La danza, según el tipo de movimiento en armonía con el cuerpo, es aquella en donde el ritmo, el cuerpo, el bailarín, el intérprete, la musicalidad, todos estos aspectos se entremezclan, generando así un producto final lleno de armonía y de orden, que es la danza en armonía con el cuerpo. En esta clasificación entran dos tipos de danza. En esta clasificación entran dos tipos de danza: las danzas expandidas, que son aquellas en donde se buscan grandes saltos y desplazamientos, y las danzas cerradas, que son de movimientos más calmados, en donde se busca más el control desde el centro del cuerpo. Luego están las danzas, como les dije anteriormente, en desarmonía con el cuerpo, que son danzas en donde los bailarines o los intérpretes se mueven de manera convulsiva, de manera frenética, con movimientos desordenados, caóticos, con movimientos fuera de todo ritmo. A lo que él lo llama convulsiva, de manera convulsiva pura y convulsiva atenuada. Luego tenemos según la temática. Según la temática, hablaremos de danzas de imagen y danzas o con imagen y danzas sin imagen. Danzas con imagen nos vienen a mostrar o a interpretar la esencia de las cosas, la esencia de aquello que nos quiere decir. Busca la imitación fidedigna de aquella cosa a la cual ella representa. Luego tenemos las danzas sin imagen, que nos quieren mostrar una idea que no imita, sino que más bien se vale de grandes movimientos o de distintos movimientos para decirnos aquello que nos quiere comunicar. Él también nos habla de que hay una fusión entre danzas con imágenes y danzas sin imágenes. Finalmente, él lo que nos dice es que estos tipos de danza son realizados con distintos fines: para llamar la fertilidad, para iniciación, son funerarias, para celebrar bodas, etc. La danza según el número de participantes, que bueno, no es más que las danzas individuales, en donde participa un solo individuo, un solo bailarín, un solo intérprete, y las danzas corales, en donde participan muchos, más de un individuo. Krauss nos hace una clasificación un poquito más amplia, y aquí empezamos a hablar de lo que conocemos como géneros de danza. Él nos habla del ballet, que es, como ya sabemos, un género de danza en donde requiere muchísima disciplina y la cual tiene centenares de años de tradición. También nos habla de la danza contemporánea, que surge, como ya sabemos, de la reacción en contra de esos patrones que ya traía preestablecido el ballet o la danza clásica. Luego la danza social, que bueno, que son todos los bailes de salón. Luego tenemos la danza musical, que es un tipo de danza que surge en Estados Unidos, cual se vale del jazz, del ballet, del craqué y de las danzas étnicas africanas para expresarse. La danza recreativa surge de la manifestación de danzas folclóricas, en donde en las regiones se hacen este tipo de danza para, pues como lo dice la misma clasificación, recrearse. Y luego tenemos las danzas étnicas, que si bien también forma parte de las expresiones culturales, las expresiones de la cultura para las danzas étnicas,
La diferencia radica de la danza recreativa en que se llama danza étnica cuando ya esta danza es ejecutada para un público en particular. García Russo también nos habla de la danza clásica. La danza clásica, bueno, como anteriormente dijimos, es una danza que nos busca expresar alguna idea a través de la codificación del cuerpo. En el cuerpo necesita registrar ciertos códigos y técnicas y estructuras para poder expresarse a través de lo que es el ballet. Bueno, el ballet busca la máxima amplitud de los movimientos y siempre desde la plasticidad del cuerpo. Luego tenemos la danza primitiva, que bueno, que nos hace referencia a lo mágico religioso, a las relaciones que hay entre la deidad y lo cotidiano, que para él nos explica que bueno, que se hace con movimientos repetitivos y orgánicos que son mayormente ejecutadas por hombres. Luego tenemos la danza folclórica, que nos viene a representar todo aquello que significa un valor cultural para una región, que es transmitida de generación en generación, la danza folclórica. Luego tenemos la danza contemporánea, que ya lo expliqué anteriormente, que surge, como ya lo dije, de una reacción a todos aquellos patrones que había establecido la danza clásica. Se valiéndose de la respiración y de la relajación para dar origen a sus movimientos. La danza contemporánea nos pretende expresar ideas profundamente psicológicas y filosóficas. Luego tenemos la danza social, tiene que ver con las expresiones musicales de la época y que se hacen mayormente parejas. La danza jazz, que bueno, que se origina principalmente de las danzas primitivas africanas y es originada en Estados Unidos. Se origina en el siglo XIX y tiene su mayor apogeo, su mayor auge en el siglo XX. Abshet y Hodge, ellos pretenden ir un poco más allá dentro de las clasificaciones. Valiéndose pues no solo de la cantidad de participantes o de la temática que se maneje, sino también introducen otros componentes, por supuesto el movimiento, el recurso visual viene a formar parte de estas clasificaciones y el recurso acústico. Estos componentes forman un todo para cambiar las formas de la danza. Luego Hodge, tomando por supuesto en cuenta lo anteriormente mencionado, la línea de movimiento, el recurso visual y el acústico, introduce dos nuevos términos que son el trasfondo sociocultural y el contexto. El trasfondo cultural funciona como moldeador de las formas de la danza, es decir, dependiendo de la sociedad y la cultura donde se realice una determinada tipo de danza, pueden variar las formas de la misma. Luego tenemos el contexto, que también tiene que ver con la cultura en donde se realice el tipo de danza. El ejemplo que yo veo más cercano de esto es con el cascanueces. El cascanueces no es lo mismo ver el cascanueces cubano o venezolano a ver el cascanueces de Rusia, por ejemplo, o de, bueno, no, quizás de Rusia no, Rusia es un mal ejemplo, a ver el cascanueces de China, de Japón, de Groenlandia. O sea, son contextos totalmente diferentes y si bien es un mismo tema, el resultado de las formas dancísticas va a ser totalmente diferente. Entonces, como nos habla Hodge, estos dos aspectos, tanto el trasfondo sociocultural como el contexto, van a funcionar como cristalizadores porque ellos nos abrirán un poco más el foco para entender la forma en que se nos presenta una determinada danza. Hodge también nos habla de cosas como la época. Y en este ejemplo traigo de nuevo el ballet, que si bien el ballet es un género en específico, dependiendo de la época que se maneje, puedes obtener formas diferentes. Por ejemplo, dentro del mismo género que es el ballet, podemos tener el clásico, el neoclásico, el romántico, el contemporáneo, el moderno, y si bien sigue siendo ballet, la forma en la cual se nos presente va a ser totalmente diferente de acuerdo a la época en que se haya realizado. También nos habla de las compañías.
que tiene que ver con el estilo, con la escuela de donde vengan. Eso también varía, por supuesto, las formas de la danza. Nos habla también de los coreógrafos, que los coreógrafos, si bien ellos vienen pues de compañías o de cierta formación, cada uno de acuerdo a su personalidad, a su estilo, a su propia experiencia, puede adoptar o adaptar algún tipo de movimiento o alguna técnica que le parezca interesante a la hora de moverse. Un ejemplo de ello es que en las distintas técnicas de danza contemporánea, las danzas contemporáneas, según el creador de la técnica, posee el nombre de sí mismo. Está Limón, está Graham, está Cunningham, que dependiendo de la técnica o de quién lo creó, varía la forma de esa danza, ¿no? Y bueno, finalmente, pero no menos importante, están los bailarines, que dependiendo de sus capacidades físicas, de su capacidad de movimiento y de interpretación, nos va a variar el resultado o el producto final de dichas danzas. Bueno, para concluir, puedo decirles que la danza es una rama de las artes sumamente extensa y muy rica en cuanto a material que investigar y que conocer. En todas las culturas de todo el mundo pues existen las artes y existe por supuesto la danza. La danza muestra distintas maneras de ver el mundo a través de la danza. Gracias a sus intérpretes, a sus coreógrafos, a la época, a la temática que se quiera tratar, vamos a tener formas y resultados distintos de la danza. Por eso considero que es muy importante conocer todos estos componentes que la conforman para poder entender mejor y bueno, ser mejores bailarines, docentes. Estoy agradecida por que me hayan visto y bueno, espero les haya gustado y hayan aprendido un poquito más.